Sin salida, sin final. La lluvia golpeaba con fuerza, como una marcha fúnebre interminable, convirtiendo la ciudad en un laberinto de luces difusas y sombras frías. Claudia, una mujer joven de 28 años, de cabello rubio y estatura baja, se había acostumbrado a su rutina casi diaria, moviéndose dentro y fuera del centro de la ciudad. Ella ajustó su bufanda alrededor de su cuello y apretó su abrigo café contra el frío. Sus zapatillas blancas chirriaban sobre el húmedo andén del metro mientras avanzaba hacia el tren que se acercaba. Los faros perforaban el túnel oscuro como dos ojos, inmutables e indiferentes. No notó nada extraño al principio. Era solo otro viaje nocturno después de pasar horas encorvada sobre su laptop, con los ojos ardiendo tras editar otro logotipo corporativo sin inspiración. Sus viejos auriculares se adherían cómodamente a sus oídos, ahogando el mundo con las melancólicas líneas de bajo de una canción de Joy Division. El tren chirrió al detenerse, y sus puertas se deslizaron abiertas como las mandíbulas de una bestia gigantesca. Claudia subió, sin molestarse en mirar a los pocos pasajeros dispersos en el vagón débilmente iluminado. Se sintió afortunada de que uniera pocas personas en el tren. Dio unos pocos pasos y encontró un asiento cerca del centro, nuevamente ajustando su abrigo mientras el tren comenzaba a moverse. Cerró los ojos, dejando que la monotonía familiar del viaje la envolviera. Pero, a medida que el tren se sumergía en la oscuridad del túnel, un atisbo de incomodidad se coló en su pecho. Las luces del techo parpadearon una vez, 2 veces. Por un breve momento, el vagón se sumió en la oscuridad. Cuando los fluorescentes titilaron y volvieron a encenderse, Claudia sintió un escalofrío recorrer su columna. Algo no estaba bien. Claudia observaba a los pasajeros más cercanos con una creciente sensación de inquietud. No había muchos para empezar. Un hombre de mediana edad con un maletín, una joven que no paraba de mirar su móvil y una mujer mayor tejiendo algo irreconocible. Pero en cada parada, uno de ellos parecía desaparecer, y no necesariamente por bajarse del tren. Claudia no vio a ninguna persona entrar ni bajarse cada vez que el tren se detenía en alguna estación. La primera en irse fue la mujer con el teléfono. Claudia ni siquiera se dio cuenta de cuándo se fue. Solo notó su ausencia cuando el teléfono de la mujer cayó al suelo, con la pantalla rota, pero aún brillando débilmente. Claudia frunció el ceño, mirando alrededor del vagón, pero nadie más parecía reaccionar. En la siguiente parada, la mujer mayor desapareció. Sus agujas de tejer quedaron abandonadas sobre el asiento, la bufanda a medio terminar enrollándose como algo muerto. Claudia sintió que su corazón se aceleraba. ¿Viste por dónde se fue?, preguntó al hombre con el maletín. Él la miró, sorprendido, como si acabara de darse cuenta de que no estaba solo. ¿Quién? La mujer que estaba justo allí. Simplemente desapareció y dejó todas sus cosas, dijo Claudia, señalando el asiento vacío. El hombre negó con la cabeza, sus ojos muy abiertos y sin parpadear. Aquí no hay nadie más que nosotros. El tren volvió a arrancar. El sonido del metal arañaba sus oídos como uñas sobre una pizarra, mientras el tren aceleraba y se movía más rápido de lo usual. Claudia se aferró al borde de su asiento, con los nudillos blancos. Fuera, las paredes del túnel se difuminaban en un torbellino mareante de grafiti y luces parpadeantes. La próxima vez que el tren se detuvo, el hombre con el maletín se levantó. Era muy consciente de que Claudia lo observaba atentamente. Se volvió hacia ella, con el rostro pálido y demacrado. «No deberías estar aquí. Si yo fuera tú, me bajaría aquí», susurró. Antes de que pudiera responder, él salió del tren y desapareció en las sombras. Claudia jamás se bajaría en ese lugar desconocido. Estaba abandonado, oscuro y frío.
y le dio la impresión de que ese sujeto que acababa de salir podría estar justamente fuera, esperándola. Ahora sola, Claudia sintió que el tren se cerraba a su alrededor, el aire denso con algo invisible pero sofocante. Tocó sus auriculares, tratando de concentrarse en el ritmo constante de la música, pero incluso eso parecía distorsionado. Las letras se convertían en un murmullo ininteligible. Las luces parpadearon de nuevo, y esta vez el vagón se sumió en total oscuridad. El aliento de Claudia se detuvo. Se aferró al borde de su asiento, esforzándose por escuchar algo por encima del golpeteo de su corazón. Entonces lo escuchó. Una voz, débil, distorsionada, como si viniera de un altavoz roto. ¡Claudia! Su estómago se retorció en un nudo. Se quitó los auriculares de un tirón, mirando la oscuridad. ¿Quién está ahí?, llamó, con la voz temblorosa. Las luces volvieron a encenderse, y por un momento creyó ver a alguien sentado frente a ella. Un hombre, su rostro difuso e indistinto. Su corazón dio un salto en su garganta mientras parpadeaba, y él había desaparecido. El tren chilló al detenerse una vez más, pero esta vez las puertas no se abrieron. En su lugar, la voz distorsionada regresó, más fuerte ahora e inconfundible. «¡Me dejaste!». Las manos de Claudia temblaron. Se aferró a su bufanda como si pudiera anclarla a la realidad. Los recuerdos que había enterrado comenzaron a salir a la superficie. La voz de quien alguna vez fue su novio, riendo un momento y suplicando al siguiente. Le recordó inmediatamente la llamada telefónica que había ignorado la noche que él murió. «No», susurró, «no ahora, no aquí». Pero el tren tenía otros planes. El tren se sacudió violentamente, lanzando a Claudia contra el asiento. Cuando abrió los ojos, el vagón ya no estaba vacío. Una figura estaba de pie en el extremo más alejado, envuelta en sombras. Su contorno era humanoide, pero extraño. Era una figura demasiado alta, demasiado angular, y su rostro era una borrosidad implacable. Claudia se congeló. Su aliento se quedó atrapado en su garganta mientras la figura se acercaba a ella, con pasos lentos y deliberados. Las luces del techo parpadeaban con cada movimiento, proyectando sombras distorsionadas que danzaban por el vagón como espectros. «¿Quién eres?», logró articular, ahogada. La figura inclinó la cabeza, como si estuviera divertida. Su voz crujió, como estática de una radio antigua. Dijo: «No hay salida, no hay final». «No entiendo», dijo Claudia con la voz en pánico. «Solo quiero ir a casa». El rostro difuso del conductor pareció brillar, y por un momento pensó que vio los ojos de su novio mirándola desde allí, llenos de acusación y tristeza. «No hay hogar», dijo el conductor. «No para ti». El tren volvió a arrancar, más rápido esta vez. El mundo fuera de las ventanas se convertía en un borrón, de formas incomprensibles. Claudia sintió el peso de la mirada del conductor, o lo que sea que esa mirada representara, presionando sobre ella como una fuerza física. «¿Por qué haces esto?», demandó, con la voz quebrada. El conductor inclinó nuevamente la cabeza y su voz se suavizó, casi gentil. «Ya sabes la respuesta. Siempre lo supiste. Es ahora el momento de que afrontes la verdad». El tren avanzaba más rápido ahora, el chirrido de sus ruedas apretando los oídos de Claudia como un asalto físico. Afuera, el túnel parecía extenderse infinitamente, las paredes cubiertas de grafiti dentado que pulsaban como si estuvieran vivas. Símbolos que no reconocía, espirales, líneas irregulares y círculos concéntricos, se grababan en su memoria. Quería apartar la vista, pero no podía.
Todo lo que sucedía carecía totalmente de razón y sentido, y era aterrador. El aire dentro del vagón se volvía más denso, opresivo. Claudia corrió lo más rápido que pudo y tropezó en repetidas ocasiones hasta llegar al siguiente vagón, impulsada por el instinto más que por la razón. Sus piernas se sentían pesadas, su respiración entrecortada como si el tren mismo la estuviera presionando contra el pecho. Al llegar al siguiente vagón, notó varias anomalías. Este era idéntico al anterior, el mismo diseño, las mismas luces parpadeantes, el mismo olor a metal húmedo. Incluso los objetos dejados atrás por los pasajeros desaparecidos parecían inusitadamente duplicados. Una bufanda tejida aquí, un maletín olvidado allá. Su voz se quebró al susurrar: «Esto no puede ser real». Avanzó de nuevo, atravesando la puerta siguiente y la siguiente. Cada vagón era una réplica, un espejo distorsionado del anterior. El tren se había convertido en un laberinto interminable. Gritó, su voz tragada por el retumbar implacable de las ruedas. Su pie tropezó con algo y cayó bruscamente, el impacto sacudiéndola. Miró hacia atrás para ver qué la había hecho tropezar. Un zapato de hombre, rasposo y vacío. Su corazón se desplomó al darse cuenta de que era idéntico al que su novio llevaba la noche que murió. «No», murmuró, «detente, esto no es real». Pero el silencio opresivo del tren parecía susurrar: «¿No lo es?». Mientras Claudia avanzaba por los interminables vagones, el tren comenzó a cambiar de formas que desafiaban la lógica. Las luces se atenuaron aún más, dejando solo un débil resplandor rojo que proyectaba su sombra larga y distorsionada. El aire se volvió más frío, su respiración visible en cortos y agitados jadeos. «Claudia». La voz resonó nuevamente, distorsionada pero familiar. Ella se giró, aferrando su bufanda como si pudiera protegerla. El conductor no estaba a la vista, pero la voz se sentía más cercana, más insistente. La puerta al siguiente vagón se abrió sola, revelando una escena que reconoció al instante: su antiguo apartamento, conservado con escalofriante detalle. Su escritorio de trabajo lleno de papeles, la taza de café medio vacía, aún manchada con su lápiz labial, el sofá descolorido donde solían sentarse juntos. Y allí, sobre la mesa de café, estaba el teléfono de su novio, roto y brillando débilmente. «No», susurró, retrocediendo. El tren pareció zumbir en respuesta, las vibraciones recorriéndole los huesos. Había intentado tanto olvidar ese lugar, olvidar esa noche. Pero ahora estaba siendo forzada a revivirla. Extendió la mano hacia el teléfono con las manos temblorosas, sabiendo que no le gustaría lo que encontraría. Cuando presionó la pantalla, se reprodujo un mensaje de voz. «Claudia, por favor», dijo su voz, desesperada y llena de culpa. «Necesito que contestes. No puedo hacer esto solo. Te necesito». El recuerdo la golpeó como un golpe físico. Se desplomó de rodillas, aferrándose al teléfono mientras las lágrimas nublaban su visión. Había silenciado su llamada, diciéndose a sí misma que lo resolvería por la mañana. Pero para él no hubo mañana. Sus alrededores se disolvieron y ella estaba de vuelta en el tren. El conductor estaba en el extremo más alejado del vagón, su rostro difuso inclinándose como si fuera en burla. «No puedes huir de ello», siseó. «Esto es lo que eres». El miedo de Claudia se convirtió en ira. Su pecho subía y bajaba mientras se levantaba, los puños apretados. «¿Por qué haces esto?», demandó, su voz temblorosa pero decidida. El conductor no respondió de inmediato. Levantó una linterna, su resplandor proyectando sombras distorsionadas en las paredes. Dentro de la linterna, la luz no era fuego, era líquida, girando y brillando, llena de imágenes fragmentadas. El rostro de su novio, el accidente, el teléfono sonando sin respuesta. «Esto no se trata de mí», dijo finalmente el conductor. Su voz ahora era más suave, casi amable. «Se trata de ti. Tú construiste esta prisión. Yo solo soy quien la cuida».
No, dijo Claudia acercándose. Estás mintiendo. Eres tú quien me mantiene aquí. El conductor inclinó la cabeza y el resplandor de la linterna aumentó, llenando el vagón con un calor opresivo. Claudia sintió que sus piernas flaqueaban, los recuerdos inundando su mente a gran velocidad. Su última discusión, su risa, el sonido vacío del teléfono cayendo al suelo cuando ella lo dejó caer en shock. Su mente corría, los recuerdos afloraban a la superficie, recuerdos de aquel fin de semana en que su novio le fue infiel, cuando Claudia se enteró de que su novio le había mentido. Ella se descubrió que él estaba pasando el fin de semana con otra mujer en unas cabañas en el pueblo cercano al lago. Después de una fuerte discusión por teléfono, ella le había pedido que regresara de inmediato si él quería que le vuelva a dirigir la palabra, insistiendo una y otra vez, aunque él dudaba. Cuando llegó la llamada esa noche, la que Claudia ignoró, ya se había ido de las cabañas. Claudia supo que en el accidente falleció su novio y su acompañante. El hecho se produjo cerca de la Gran Roca, en la carretera que lleva al pueblo del lago, junto al bosque que guarda muchos recuerdos. El tren continuó moviéndose de manera violenta y las rodillas de Claudia cedieron, pero no cayó. En su lugar, avanzó hacia adelante, agarrando la linterna del conductor. Estaba más pesada de lo que esperaba. La luz en su interior se retorcía como una criatura viva. «No me controlas», dijo entre dientes. La voz del conductor crujió. «Puedes destruir la linterna, pero no cambiará lo que hiciste. Tú lo hiciste volver». Claudia dudó por un momento, el peso de la linterna y su culpa amenazando con aplastarla. Luego gritó, levantándola alto y estrellándola contra el suelo. La luz explotó y el vagón del tren estalló en caos. Claudia abrió los ojos y se encontró aún sentada en el lugar que ella había elegido cuando subió al tren. La lluvia afuera había cesado y el aire se sentía más ligero, más limpio. Se sentó lentamente, su cuerpo estaba adolorido pero intacto. No podía creer que todo haya sido solo un sueño, que esas experiencias tan fuertes solo hayan estado en su mente. En un par de minutos llegó a su estación y se bajó del tren. Una vez en la fría plataforma del andén, decidió por fin tener esa conversación que por tanto tiempo había estado evitando tener con la única persona que, según ella, le importaba realmente. Sacó su teléfono celular y empezó la llamada que fue contestada prontamente. «¿Mamá?» La voz de Claudia sonó triste, pero con resignación. «Mamá, estoy lista para tener esa conversación». El tren había desaparecido rápidamente, extrañamente casi sin hacer ruido. Sus palabras no tuvieron respuesta. Se aferró a su bufanda y miró alrededor. El andén estaba extrañamente vacío. El único sonido el débil goteo del agua desde el techo. Pero algo la inquietaba. Los símbolos del túnel también estaban grabados en las paredes aquí, débiles pero inconfundibles. Se detuvo, mirándolos, sintiendo que su pecho se apretaba. Y luego lo vio, un charco en el suelo, reflejando su silueta, excepto que el reflejo no era el suyo. Era la imagen inconfundible y aterradora del conductor. Su rostro difuso parecía brillar, y por un momento pensó que lo vio sonreír. Dio un paso atrás, su corazón latiendo rápido. «No», susurró, negando con la cabeza. «Se acabó, estoy libre». Pero el reflejo permaneció, observándola mientras ella se daba la vuelta y se alejaba. El débil zumbido del tren resonaba en la distancia. Mientras tanto, la llamada que había realizado por fin tuvo respuesta, aunque no fue la que esperaba. Para Claudia, el mundo se detuvo al escuchar el aterrador sonido de la voz de aquella aterradora entidad del tren que pensaba había dejado atrás. La voz gorgoteante le habló en un tono áspero y le dijo: «Sin salida, sin final». Gracias por escuchar la historia. Dale like si te ha gustado y suscríbete para escuchar más relatos.